Muy buenas, tíos. En este vídeo os voy a hablar de qué es un embudo de ventas y cómo puedes crear un negocio basándote simplemente en esta herramienta. Piensa que un negocio se dedica realmente a vender, ¿vale? Un negocio tiene que estar generando dinero. Y esta herramienta, al final, realmente es como un sistema y es la mejor forma que existe de vender productos o servicios. Si has entrado en este vídeo es porque seguramente o bien me conozcas a mí o bien estés buscando por eso, ¿no? Que es un embudo de ventas. Y seguramente te suene algo, ¿no? Como el de dejar el email y enviar emails y todo eso. Pero realmente no se trata de darle el email, ¿no? Que alguien te dé el email a ti y tú luego le mandas un montón de mensajes, ¿vale? Eso realmente no es un embudo de ventas, eso solamente es spam. Así que en este vídeo te voy a contar exactamente qué es lo que es y cómo puedes hacer uno paso a paso. El embudo de ventas realmente no es algo técnico en sí. No es algo que necesites una página web o una integración con el email o un respondedor ni nada de eso. El embudo de ventas es simplemente cómo va creciendo la confianza que tienen en ti tus potenciales clientes. Y una vez que entiendes esto, lo puedes hacer de varias formas. Pero ten siempre en mente que se trata de cómo va percibiéndote esa audiencia que te va viendo, cómo te va percibiendo a ti y también a lo que ofreces. Realmente el funnel o embudo de ventas tiene 4 fases. Luego tú le puedes poner toda la fase que quieras y puedes meterle palabras raras en inglés que ni siquiera sabes lo que significan para quedar guay cuando se lo expliques a tus amigos o para hacer un vídeo que quede como que eres el puto amo del marketing, ¿no? Pero realmente son solamente 4 fases y son estas que te voy a contar. La primera fase es la fase de la impresión, ¿vale? Cuando una persona te conoce, la primera impresión, te ve por internet, ve un vídeo tuyo en YouTube, ve una publicación tuya en Instagram, lee a lo mejor un tweet tuyo en Twitter o lo que sea. Esa es la primera fase, ¿vale? Es decir, tú tienes que conectar con la persona. Siempre tiene que haber ahí, digamos, un cara a cara, por lo menos un cara a ti, ¿vale? Al final, a lo que tú has hecho en internet. Y bueno, una vez que la persona te ve una vez, pues esta persona puede, digamos, pasar de tu cara directamente, seguir viendo otros contenidos en internet y tal, o también puede seguir viéndote a ti, ver más de tus contenidos, a lo mejor al día siguiente, a los 2 o 3 días, y poco a poco ir conociéndote y así esta persona va a pasar a la fase 2. Siempre que estamos hablando de estas fases, piensa que al final es como un filtro, ¿vale? La impresión, ¿vale? La primera fase, la fase de impresión de cuando conoces, ¿vale? Cuando te conocen, mejor dicho, eso ahí es donde va a entrar más gente. Y luego va a pasar por un filtro y se va a quedar a lo mejor un 10 o un 5% de toda esa gente que te ha conocido. Por lo tanto, es muy importante el tema de que cuanto más gente te conozca, pues obviamente mucho mejor. En la fase 2, la persona va cogiendo confianza contigo. Le gusta lo que explicas, cómo hablas, cómo eres, cómo te comportas y además te va tomando en serio y empieza a verte un poco como un referente en ese tema, ¿vale? En ese sector de cuyos temas tú estás hablando. Y ahora lo mismo, la persona se puede quedar ahí, se puede convertir simplemente en un seguidor tuyo, alguien, por ejemplo, al que tú sigues en YouTube, por ejemplo a mí, alguien al que sigues en Instagram, lo que sea. O bien puede todavía conectar más contigo y pasar a la fase 3. Piensa que, de nuevo, un muy pequeño porcentaje de estas personas de la fase 2 van a pasar a la tercera fase, ¿vale? De eso se trata el embudo, de ir poniendo filtros, ¿vale? Que ojalá todo el mundo que pasara por la fase 1 llegara a la fase 4, pero esto no funciona así, ¿vale? Porque la psicología humana y tal al final es complicada y porque no le vas a caer bien a todo el mundo, ni todo el mundo va a estar interesado en lo que dices o cómo lo dices, etc. En la fase 3 es cuando a esa persona se le despierta el deseo por lo que tú ofreces, ya sea tu producto o tu servicio. Aquí la persona obviamente sabe que tú estás ofreciendo algo porque de vez en cuando lo dices en uno de tus contenidos y tal. Y esa persona pues empieza a querer eso que ofreces, empieza a desear tu oferta, ¿vale? Esta es la fase de deseo. Y este deseo por lo que ofreces, realmente en la mente de esa persona se debe a 2 factores principales. La primera razón es porque la persona piensa que lo que estás ofreciendo le puede mejorar la vida en cierto grado y de cierta forma, ¿vale? Que eso que ofreces realmente le va a servir. Y la segunda razón es porque el producto o servicio que ofreces es un producto tuyo, ¿vale? Esto es súper importante, es porque es algo tuyo. Y aquí realmente juega un papel muy clave el tema de la marca personal. Piensa que la persona que te compra algo siendo ya tu seguidor, es decir, habiendo ya conectado contigo, por lo menos ahí en la fase 2, es porque quiere algo más de ti, quiere algo más exclusivo y quiere llegar a conocerte también más como persona. Aparte de que ese producto o servicio le sirva, es muy importante el hecho de que sea algo tuyo,
no sería lo mismo si tú vendieras algo que realmente lo ha creado otra persona. Y cuando esa persona tiene el nivel de deseo muy alto, aquí es donde pega un salto realmente y vamos a la última fase del embudo. Y esta es la fase de compra, la fase 4. Que es donde esa persona que es tu seguidor hace realmente un salto de confianza, habiendo ya deseado mucho eso que ofreces, y compra tu producto o servicio. Esta es la parte más importante del embudo de ventas, ya que el embudo de ventas es una herramienta, es un sistema que se creó principalmente para eso, obviamente, ¿no? Para vender. Al fin y al cabo, las ventas es lo que impulsa cualquier negocio, cualquier proyecto, y lo que hace que ese proyecto no se convierta simplemente en un pasatiempo o en un hobby. Y tienes que saber que para que la persona compre, tiene que sentir ciertas cosas. La primera es que le caigas bien y que quieras saber más de ti. Nadie te va a comprar si tú no le caes bien. Eso es súper importante saberlo. La segunda es que te vea como alguien competente en tu sector. Por muy bien que le caigas, ¿vale? Por muy bien que a ti te caiga alguien, por ejemplo, si tú no lo ves que es competente en su sector, pues obviamente tampoco le vas a comprar nada de lo que está ofreciendo. Y hay un tercer sentimiento también, que esto a veces pasa y a veces no, pero es como un agravante para que se produzca ese proceso de la venta, es que la persona se siente de forma subconsciente en deuda contigo. Y no me refiero a en deuda contigo como cuando le pides dinero a un mafioso y nada de eso. Me refiero a en deuda contigo como cuando tú le haces un regalo a una persona que acabas de conocer, digamos, ¿no? Que empieza a ser un amigo tuyo. Es muy probable, entonces, que esa persona recíprocamente te haga ese regalo a ti. Pues es muy parecido. Cuando tú estás aportándole al final, en valor, ¿no? Le estás aportando, pues, conocimientos, etcétera, a esa persona, entretenimiento también, ¿no? Le estás aportando mucho a esa persona a nivel inconsciente se siente un poco en deuda contigo. Así que eso es un agravante que hace que se sienta mejor, la persona en sí, se sienta mejor cuando te hace esa compra. Al igual que nosotros nos sentimos muy bien cuando estamos regalando algo a una persona, digamos, que apreciamos. Y fíjate qué fácil, ¿no? Estas son las 4 fases del embudo de ventas explicado de una manera muy sencilla. Primera fase, de impresión. La primera impresión, que te conozca. Segunda fase, si llega, ¿vale? La fase de conexión. Que conecte contigo, que empiece a seguirte, ¿vale? Que se convierta en un seguidor tuyo. Tercera, la fase de deseo. Que tenga deseo por eso que ofreces, ¿vale? Por tu producto o por tu servicio. Y cuarta, la fase ya de compra, ¿vale? De ese salto de confianza que da una persona que está ahí en la fase 3, ¿vale? De deseo intenso y tal, y confía en ti y te compra ese producto o servicio. Y fíjate que en ninguna de estas fases he utilizado la palabra email, ¿verdad? Seguramente hayas visto otros vídeos donde te explican que un embudo de ventas es que la persona pone el email en tu página web, tú haces esto o lo otro. Eso realmente no es un embudo de ventas. Hay que entender las cosas bien como son y hay que entender que esto del email es solamente un medio para contactar con la persona. ¿Vale? El embudo de venta no requiere de una herramienta específica como el email. ¿Vale? Es simplemente, como te digo, de ir generando esa confianza a través de ir conectando con las personas. Hay muchísimos embudos de venta que no utilizan el email marketing y ni siquiera les hace falta. Y ahora no te vayas del vídeo porque voy a decirte cómo puedes crear un negocio desde cero utilizando este sistema, ¿vale? Esta herramienta, que es la mejor herramienta que existe realmente para vender en Internet. Y al final del vídeo, por cierto, te voy a decir cuál es la parte que considero más importante de todo esto. Para empezar un negocio en Internet utilizando este sistema que te permita generar ingresos, lo primero que tienes que hacer es crearte una marca. Y lo más fácil a la hora de crear una marca es crearte una marca personal. Es lo más fácil y también lo más barato. Y una marca personal, explicado de forma sencilla, es simplemente ir a Internet y dar la cara hablando, dar la cara, digamos, entre comillas, ¿vale? Hablando de un tema que realmente tú controles. Y para ello puedes utilizar plataformas como YouTube, como Instagram, como Twitter, como crear un blog, por ejemplo. Fíjate que Twitter y crear un blog no implican que tú des la cara realmente, ¿vale? Te digo, dar la cara entre comillas para eso, porque tienes que dar ahí tu opinión, ¿vale? Tienes que hablar de lo que tú controles, hablando de la forma en la que tú eres, explicando las cosas como tú las has vivido, para así conectar de forma real, ¿vale? De una forma, al final, sincera con esa audiencia. Si eres como todo el mundo y tal, y hablas igual que todos, pues ahí realmente no estás creando ninguna marca. Piensa que una marca se tiene que diferenciar de los demás. Cada uno, por ejemplo, aquí en YouTube o en Instagram o lo que sea, explica las cosas de una forma diferente, ¿vale? Cada uno, pues, tú lo ves y viéndolo solamente 3 segundos, tú sabes ya cómo es más o menos esa persona, ¿no? La forma que tiene de explicar, etc.
Hay gente a la que no le vas a gustar, hay otra gente que sí, ¿vale? Y eso se llama polarizar. Cuando tú polarizas, pues al final polarizar, ¿qué es lo que es, no? Pues ser realmente como eres, ¿vale? Hay personas que quizá no polaricen muchísimo, pero, ¿vale? En un lugar así, digamos que tenemos dos polos, ¿vale? Tú puedes caerle bien, muy bien a una persona, o puedes caerle muy mal. Pero como seas la típica persona monótona que ni cae bien, ni cae mal, ni nada de eso, sino que simplemente pasa por ahí, es muy tibia, pues normalmente esa persona va a tenerlo mucho más difícil para llegar a conectar con la gente. Supongamos que tú controlas, por ejemplo, mucho del tema del gimnasio, el ejercicio, la nutrición, las dietas, las rutinas y todo eso. Y optas, por ejemplo, por abrirte una cuenta de Instagram. Pues ahí, por ejemplo, podrías ir posteando lo que comes, de vez en cuando haciendo alguna historia, poniendo algunas publicaciones, ¿vale? Diciendo por qué comes lo que comes o por qué entrenas cuando entrenas o por qué estás haciendo esta rutina, cómo estás descansando, etcétera. Todo lo que tú controles y de la forma que te gusta a ti explicarlo. De esta forma vas a estar enseñando a esas personas, es decir, les vas a estar educando. Y esa persona, una persona que esté scrolleando, te va a ver, muchas van a pasar de ti, pero con alguna vas a empezar a conectar y vas a hacerlas llegar a la fase 2, que es cuando empiecen a seguirte. Y que empiecen a seguirte no me refiero exactamente que le den a seguir, ¿vale? Ni siquiera tampoco en YouTube, no significa que se suscriban literalmente. Que empiecen a seguirte, me refiero que es algo más de aquí. Hay mucha gente que me ve, que no está suscrita en mi canal, pero que busca prácticamente un par de veces a la semana Activo Digital, por ejemplo, en YouTube, o Abraham Aragón, ¿vale? Que también se está empezando ya a buscar. Es decir, esas personas me siguen independientemente de que le hayan dado al botón de suscribirse o al botón de seguirte en Instagram. Siguiendo con el ejemplo del tema del gimnasio y la nutrición y tal, aquí ahora entra en juego el factor de la frecuencia, ¿no? Y de la calidad también de los posts. Obviamente, cuanto más frecuente eres, ¿vale? Posteando y tal, y cuanto más calidad tengan tus publicaciones, pues mucho mejor, ¿vale? Esto es de cajón. Pero lo más importante de todo esto, y si sigues mi canal, pues tienes que saber lo que es, porque lo digo prácticamente en cada vídeo, sabes que es el hacerlo sostenible, ¿vale? Es una cosa que digo siempre que no me voy a cansar de repetir. Porque de nada te vale postear 4 veces al día para durar simplemente 2 semanas. Porque prácticamente no vas a llegar así a nadie. Mi consejo es que vayas haciéndolo poco a poco y con el tiempo vas a ir sintiéndote más cómodo y vas a poder ir aumentando esa frecuencia sin que a ti te suponga un esfuerzo extra. Y en cuanto a la calidad, pues ten en cuenta que las primeras publicaciones que hagas realmente van a ser de muy baja calidad, ¿vale? Es como mis primeros vídeos de YouTube, que de hecho ya pues los puse en privado y todo, ¿vale? Las primeras publicaciones de Instagram que hagas con el tema este de la rutina de ejercicios, por seguir con el mismo ejemplo, pues van a ser malas, ¿vale? Y no pasa nada, es normal, estás aprendiendo. Y aún así puedes seguir conectando con gente, ¿vale? Aún así vas a conectar con gente que le guste el tema más amateur, digamos, el tema más o menos profesional de hacer las cosas, ¿vale? Siempre hay un nicho, pues para todo. Tú tienes que empezar cuanto antes. Y bueno, con la experiencia, pues lo normal es que te vayas haciendo muy bueno. Aunque hay gente incluso que empieza de una forma muy, muy amateur y nunca avanza en cuestión de calidad en cuanto a mejora de sonido o mejora de imagen o mejora de diseño y no pasa nada. Hay gente que le gusta eso y que no le gusta ni siquiera que tengas una calidad más comercial, digamos. Así que no se trata de empezar a hacer las cosas perfectas ni de tener una pedazo de frecuencia. Tú empieza ya con una frecuencia y una calidad que puedas mantener en el tiempo, ¿vale? De forma, pues, ilimitada prácticamente. Eso es lo más importante que tienes que hacer. Y la elección del medio, porque hemos dicho Instagram, ¿no? La elección del medio también es importante. Pero no tiene por qué ser Instagram, obviamente, ¿vale? Ni tienes que hablar por fuerza de rutinas de ejercicio. Es simplemente un ejemplo, ¿no? Tú tienes que utilizar ese medio con el que te sientas más seguro, ¿vale? Con el que te sientas más cómodo. O con el que te guste más, ¿vale? Que te suponga a lo mejor incluso un pequeño reto. Depende de lo que quieras, ¿vale? Tú tienes que utilizar al final el medio que tú creas que vas a poder sostener por cualquier razón. Pues mira, para mí el medio que elegí, como sabes, es YouTube. ¿Por qué? Porque creo que tiene muchísimas ventajas. Y no tiene por qué ser mejor que Instagram o mejor que, yo que sé, que Twitter o que crearte un blog o lo que sea. Simplemente es un medio diferente que tiene sus ventajas y sus desventajas. Para esto, yo lo que haría, si no lo tienes claro, sería hacer una pequeña investigación en Internet.
a ver qué ventajas y desventajas tienen esos medios que tienes ahí, ¿vale? En la cabeza y que no te decides o por uno o por otro. Va a haber algunos, por ejemplo, en el tema de la nutrición, yo sé que funciona muy bien Instagram, ¿vale? Todo el tema este de los influencer fitness y tal, sé que funciona muy bien, pero también puede funcionar muy bien YouTube, ¿vale? Y depende de la forma que lo hagas, puedes prosperar realmente en cualquier medio. Lo importante, que tú te adecúes a ese medio, ¿vale? Que te sientas cómodo y que puedas hacerlo, como digo siempre, tío, sostenible en el tiempo. Una vez que tú tengas eso claro, que tengas el medio claro y que tengas también la temática clara, ¿vale? En este caso la nutrición y todo eso, pues empieza a publicar contenido cuanto antes. Empieza a dar la cara en internet cuanto antes. Y no te pongas mal, ¿vale? Cuando veas que no te ve nadie, porque al principio va a ser muy normal que no te vea nadie. Puedes tardar a lo mejor 6 meses en empezar a tener algunas decenas de seguidores. En mi canal de YouTube de Activo Digital, pues el primer año simplemente gané 173 suscriptores, cosa que gano ahora en 3 semanas, ¿vale? Pero estuvo un año que subí unos 40 y pocos vídeos y solamente llegué hasta ahí. Y no pasa nada, ¿vale? Si no hubiera empezado por ahí, pues realmente nunca hubiera empezado y nunca hubiera llegado a donde he llegado a día de hoy. Una de las cosas que yo tenía en cuenta también es que el número de seguidores siempre aumenta de manera exponencial. Es decir, como me pasa a mí, puedes tardar un año en conseguir 173 suscriptores y ahora tardar 20 o 21 días, que es lo que tardo en conseguir esa cantidad de suscriptores igual y haciendo incluso menos trabajo, publicando incluso menos vídeos. Esto funciona así, ¿vale? Cuando la curva exponencial, al final tú ves que va subiendo, ¿vale? Que va cogiendo esa velocidad, ¿vale? Esa aceleración, esa inercia. Ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Sin embargo, antes, pues todo parece un desierto súper árido. ¿Qué pasa? Que no te tienes que ir de ahí, que es donde se va todo el mundo. Todo el mundo empieza un montón de proyectos. Esta es la parte más importante del vídeo, seguramente, una de las más importantes. Tienes que cruzar ese desierto donde en un año te van a seguir solamente 173 personas, que es muy poco, que tus vídeos, pues en ese año, van a llegar como muchísimo a 100 visitas, a lo mejor como muchísimo a 50 o a 30 al que menos, o tus publicaciones a lo mejor en ese año van a llegar como mucho a 10 o 15 likes, ¿vale? Que es muy poco. Yo sé que tú tienes en mente que tú vas a tener suerte porque sabes mucho, porque lo que sea. Lo mismo pensaba yo y yo llevaba 5 años, ¿vale? Haciendo el tema de las páginas web y tal, sabía ya un montón. Y no se trata de querer tener suerte, se trata de saber tomarte las cosas como vienen y saber que al final va a haber una recompensa. Otra cosa súper importante que tienes que tener en cuenta es que tienes que aprender a leer a tu audiencia. Y me refiero a que veas, pues intuyas más o menos qué es lo que pueden necesitar. Verás con el tiempo, cuando tengas más de, yo qué sé, de unos cientos de suscriptores y tal, pues vas a ir viendo comentarios que se repiten de personas que, para seguir con el ejemplo, no saben cómo comer o no saben qué alimentos tomar, digamos, para aumentar mejor su masa muscular, ¿no? O para tener un mejor rendimiento, o, vale, este tipo de cosas. Vas a ver este tipo de comentarios. Es decir, tú vas a tener que estar atento, ¿vale? Tener más o menos, ir haciéndote una idea de lo que a tu audiencia realmente le puede faltar, ¿vale? ¿Qué le falta a mi audiencia? ¿Qué es lo que ellos querrían? Porque de esta forma vas a tener dos cosas claras. Vas a saber qué tipo de contenido seguir publicando y también qué tipo de producto o servicio les puedes ofrecer. Cuando tienes algo claro, ¿vale? Cuando tienes ya una idea de qué es lo que le puede gustar a tu audiencia o qué es lo que ésta puede querer o necesitar, pues ahí lo que tendrías que hacer es crear una oferta mínima viable. Es decir, crear un producto o servicio que sea muy rápido de hacer, ¿vale? Te voy a recomendar un servicio al principio porque es lo más rápido realmente que puedes hacer y entregársela a ese mercado que has creado, ¿vale? A esos seguidores que tienes ahí en la fase 2. ¿Vale? Que empiecen ya algunos pues a conocer tu producto o servicio y empiecen a hacer crecer ese deseo por adquirirlo. ¿Y cómo sabes que esa idea que has tenido, ese servicio, digamos, que estás ofertando, funciona? Pues la forma más fácil de saber que funciona, obviamente, es cuando alguien te lo compra, ¿vale? Cuando la gente empieza a pedirte por ese producto o ese servicio. En un principio yo siempre te voy a recomendar, como te digo, un servicio porque es mucho más fácil de preparar. No tienes que crear un producto que puedes estar ahí semanas, o en mi caso,
Yo llegué a estar pues más de 3 meses para preparar un producto, incluso más tiempo me he llevado también para otros. No vayas a hacer eso, ¿vale? Simplemente empieza con un servicio que es muchísimo más fácil de entregar y de preparar sobre todo, y de comprobar si a tu público realmente va a gustarle. Si te lo empiezan a comprar, significa que sí. Y si no, pues lo que tienes que hacer es rotar, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues seguir leyendo a tu audiencia y probar con otra cosa, ¿vale? Es simplemente así. Por ejemplo, por 60 euros podrías ofrecer a esa audiencia, pues, una dieta semanal, una rutina de ejercicios mensual y una valoración de la foto de su físico también de forma semanal, ¿vale? Por 60 euros al mes podrías ofrecer ese servicio. Y ahora puedes ver si la gente lo compra o no lo compra. Si lo compra, obviamente es que están interesados y entonces lo que tienes que hacer es empezar a vender más, ¿vale? Simplemente hacer crecer todo este sistema. Si no, pues lo que tienes que hacer es cambiar ese servicio que estás ofreciendo. ¿Qué pasa si has probado ya muchos servicios diferentes y ves que no funciona? Que tu número de seguidores va subiendo, pero que no estás vendiendo nada. ¿Por qué puede ser esto? Pues esto puede ser debido a ciertos factores. El primero es el precio. Esa puede ser la primera barrera con la que choque tu potencial cliente. Hay precios que pueden ser muy caros para ciertas audiencias. El segundo es el valor percibido. Puede ser también que no estés mostrando de forma clara cómo ese producto o servicio tuyo va a ayudar a esas personas, ¿vale? Tienes que mostrar claramente cuáles son las ventajas de contratar ese servicio que estamos hablando, ¿vale? De 60 euros con las fotos semanales, con la dieta, la rutina, etc. Tienes que mostrarlo de forma muy clara. Y aquí también influye el precio, de hecho, pero de otra forma, ¿no? Porque cuando tu producto o servicio es muy barato, el valor percibido también cae. Es decir, ¿vale? Que por cosas complicadas al final, ¿no? De la psicología humana y del marketing y tal, un precio más caro puede hacer también que vendas más. Eso, por ejemplo, yo mismo lo he experimentado haciendo tiendas de dropshipping. Fíjate, ¿vale? Qué tontería. Simplemente subiendo 10 euros el precio de todos los productos, pues vendía más invirtiendo el mismo dinero en publicidad. ¿Vale? Fíjate qué cosa más tonta. ¿Por qué? Por el valor percibido que tiene esa persona, ¿vale? Ese público. Y el tercer factor es simplemente que la gente no esté interesada en eso que estás ofreciendo. ¿Por qué? Pues porque has leído mal a tu audiencia. Y no pasa nada, ¿vale? Estás empezando, obviamente, ¿vale? Hasta que no empiezas a generar dinero, a generar ya negocio y tal, pues no vas obteniendo esa experiencia que te hace darte cuenta de las cosas más rápido y, digamos, de una forma también más perspicaz, ¿no? De una forma más concreta exactamente qué es lo que puede querer ese público tuyo. El siguiente paso de este sistema, de este embudo de ventas, es conectar todavía más, todo lo que puedas, ¿vale? Realmente con tus clientes potenciales. Conectar todo lo máximo posible con tu público. Y aquí, ahora sí, si quieres, le puedes pedir el email siempre que realmente le puedas aportar algo con ese email, ¿vale? Que le puedas avisar de publicaciones que vayas haciendo, que le puedas de vez en cuando escribirle un email para que la persona aprenda algo y no sea simplemente pedirle el email porque sí para enviarle spam. De hecho, ni siquiera tienes que pedirle el email como te dije antes. Puedes simplemente crear un canal de Telegram, por ejemplo, y enviarle ahí pues mensajes de audio de vez en cuando, ¿vale? 2 o 3 veces a la semana, dependiendo de la frecuencia que para ti sea sostenible, etcétera, ¿vale? Como digo siempre. De esta forma, de hecho, con mensajes de audio es muchísimo más fácil conectar con la gente. Muchísimo más fácil que por email, ¿vale? Que son simplemente, pues, escrituras que la persona está viendo que lo ha podido escribir cualquiera. ¿Y qué tipo de audios enviarías, no? Por el canal de Telegram y tal, si optas por eso. Lo que yo haría sería obtener ese enlace al canal de Telegram, lo pondría, por ejemplo, ahí en tu biografía, en Instagram, que la gente se vaya metiendo poco a poco y de vez en cuando, pues, cuando vayas al gimnasio, pues mandas un audio, tío, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esta rutina de pull and push, yo qué sé, la rutina de full body, lo que sea, ¿no? Cuando te estés preparando la comida, diga, mira, hoy me he preparado la comida esto con tantos gramos de proteína, o hablando de la suplementación que vas a tomar, o cuándo vas a tomarla, etc. Cualquier cosa al final que sea interesante para esa persona, que conecte más contigo y que cree al final un pequeño lugar en su cabeza para ti. Y ya está, estos son todos los pasos que tienes que hacer para montar realmente un negocio en Internet. Es así de simple, pero no es fácil seguir el camino, obviamente. Ahora bien, te voy a dar algunos consejos que pueden hacer disparar tus ventas en algunos momentos puntuales y que puedes utilizar con cierta frecuencia, ¿vale?
y estas son las llamadas a la acción. Por ejemplo, puedes crear un cupón de descuento para el Black Friday y publicarlo por Instagram, ¿vale? Poner ahí una Insta Story o lo que sea, mandar también un mensaje de audio por Telegram y poner ahí el enlace a el sitio web o digamos donde tú tengas ahí el método de pago para que te adquieran ese producto o ese servicio. De esta forma puedes aumentar muchísimo las ventas en momentos puntuales si lo sabes hacer bien y si no te pasas, ¿vale? Esto lo tienes que hacer con cierta frecuencia, digamos, pero con una frecuencia más bien escasa. Lo puedes hacer a lo mejor una vez cada un par de meses o una cosa así. Y por último, te voy a decir ahora cuál es la parte más importante del embudo de ventas, en mi opinión. Para mí la parte más importante, yo te diría que hay muchas partes importantes, obviamente, ¿vale? El tema de conectar con la audiencia, por ejemplo, es clave. Yo creo que eso es muy, muy, muy clave. Pero realmente, haciendo números, la parte más importante es la primera parte, que es el motor, tío, el motor. ¿A cuánta gente le estás llegando? El motor, ¿qué es lo que es ahí? ¿Cuántas visualizaciones van a tener tus vídeos o tus publicaciones en Instagram o lo que sea? Cuanta más gente pase por esa primera fase de impresión, cuanta más gente llegue a conocerte, más gente va a llegar a conectar contigo. Esto es súper importante, ¿vale? Esto es una cuestión de números al final. Es verdad que tú puedes conocer a 10.000 personas y 1.000 conectan contigo, lo cual es muchísimo, o puedes conocer a 50.000 y conectar simplemente con 500 personas. Por lo tanto, sí que es verdad que la fase de conexión es súper clave. Pero tienes que recordar siempre eso, que el motor al final es lo que te impulsa, es la fase 1. Y ahí es donde entra en juego el tema de no quemarte y seguir creando contenidos. Esto es súper clave. Hay muchísima gente, tío. Hay muchísima más gente en tu nicho, ya sea en el nicho de la nutrición, en el nicho del crecimiento personal, en el nicho de las ventas, ¿no? Que al final este canal se trata un poco de eso, ¿no? Del tema del marketing, las ventas, un poquito también de crecimiento personal y tal. En el nicho de las páginas web, ¿no? Como es en Activo Digital. Mucha más gente en tu nicho de la que crees. Lo importante es llegar a tener una impresión con ellas y también obviamente hacer que conecten. Yo te diría que, hablando de forma racional, la fase 1 es la más importante. Pero también, no sé, estoy ahí, ¿vale? Al final, entre la fase 1 y la fase 2. Yo todavía ni siquiera llevo 4 años haciendo esto, ¿vale? Todavía me considero una persona, pues, que está aprendiendo. Fíjate, ¿vale? Que te digo que 4 años, pues, prácticamente, ¿no? 4 años no es demasiado tiempo. Siempre se pueden aprender cosas nuevas. Así que, para mí, entre la fase 1 y la fase 2 es al final lo más importante. Pues bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Ponme un comentario si te gusta este tipo de vídeos y tal, si te ha servido, si quieres que hable de otra cosa y tal. Y nada más, tío. Nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo.